don Jorge Durán. Antes una breve semblanza. Don Jorge Durán es antropólogo por la Universidad Iberoamericana, maestro por el Colegio de Michoacán y doctor en geografía por la Universidad de Toulouse-Le Mireille. Es profesor investigador titular del Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara y codirector del Mexican Migrant Project y del Latin American Migration Project, auspiciado por la Universidad de Princeton y la UDG. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Durante los últimos 20 años ha estudiado el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por la invitación y también por haberse distinguido desde hace meses en plantear este asunto de lo que se venía. Hace como 6 meses estuvimos aquí también reunidos en el Senado para plantear esta problemática. A mí me toca tratar el tema de la migración. Y en este nuevo escenario de la administración Trump podemos identificar 5 áreas conflictivas en el campo migratorio. Un incremento en las deportaciones que se va a venir, el muro, el chantaje por el pago y los nuevos proyectos constructivos del señor Trump, serios problemas políticos, logísticos y humanitarios para México con respecto a la migración en tránsito a Estados Unidos, un futuro nefasto en cuanto a leyes migratorias punitivas y un ataque sistemático a las instituciones y organizaciones que de un modo u otro apoyan a los migrantes, entre ellas las ciudades y las universidades santuario. Este escenario, que podríamos calificar como catastrófico, de hecho no es nuevo. Paradójicamente ya lo hemos vivido, aunque en el pasado había contrapesos en ambas cámaras, una serie de recursos legales que impedían la puesta en práctica de leyes y propuestas, y personajes que moderaban o matizaban la situación, como Obama, por ejemplo, en el caso de los Dreamers, que no en el caso de las deportaciones. También intervino lo que podríamos llamar el músculo de la sociedad civil y las organizaciones civiles y religiosas que de manera puntual e intermitente han salido en defensa de los migrantes. En realidad, las propuestas de Trump después de su memorable visita a Los Pinos son más de lo mismo. Incluso se quedan cortas en algunos puntos y voy a poner algunos ejemplos. La proposición 187, aprobada por votación popular en California en 1994, obligaba a los funcionarios del sistema educativo y de salud a denunciar a los migrantes irregulares que requerían de esos servicios, con lo cual se cerraba el acceso a la educación y a la salud de los migrantes, ¿no? E involucraba directamente a los funcionarios en la persecución. Esta propuesta fue considerada anticonstitucional porque la federación era la única que podía legislar sobre materia migratoria, no los estados. Pero 2 años después, en 1996, se aprobó otra ley, la AIRA, firmada por Bill Clinton, que salvaba el escollo y abría la posibilidad para que los estados pudieran legislar sobre el tema migratorio. La disposición más controvertida de esta ley, entre otras, es la 287G de comunidades seguras, que vincula a las policías locales con la migra. Esta disposición fue suspendida por su impacto realmente nefasto en las comunidades de migrantes, pero Trump ya dijo que la va a poner en marcha otra vez. Peor aún, la ley Sensenbrenner HR 4437, que fue aprobada en la Cámara de Representantes, es la ley más punitiva y represiva que se haya propuesto. Pretendía cortar con todos los apoyos con que cuentan los migrantes para sobrevivir en Estados Unidos. Algunos puntos señalan, por ejemplo, proveer casa o apoyo legal
o apoyo a ilegales será considerado un crimen mayor y serán sujetos a no menos de 3 años de prisión. Si no te alquilan una casa o si te van a mandar a prisión por alquilar una casa, pues ¿dónde vas a vivir? E incluso, aunque ustedes no lo crean, una de las disposiciones de esa ley decía a la letra: todos los niños nacidos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos pasarán a custodia del Estado. Fueron las megamarchas de 2006, semejantes en cierto modo a las que acabamos de presenciar en diferentes ciudades de Estados Unidos, las que tumbaron esa ley. Luego viene la famosa ley Arizona, que todos ustedes deben recordar, que vuelve a ponerle otro clavo al ataúd y propone abiertamente que los oficiales puedan intervenir en detener personas y vehículos en el caso de sospecha de que fueran trabajadores indocumentados, lo que pone de manera explícita la discriminación racial al servicio de la ley y la policía. Esta ley fue diseñada por Chris Kobach, actual asesor de Trump en materia migratoria. Podemos esperar cuáles son las leyes que van a venir muy pronto. Por tanto, los elementos fascistas, racistas y discriminatorios ya han sido planteados con anterioridad en diferentes leyes y disposiciones federales, estatales y locales. No podemos decir que la avalancha de Trump nos toma desprevenidos. Hace ya más de 20 años que se desató la guerra antimigrante y que se empezó a utilizar el argumento de la migración ilegal en campañas electorales. Lo nuevo y diferente es que ahora existe voluntad política presidencial para ponerlo en práctica, que en ambas cámaras hay mayoría republicana para sancionar legalmente estas políticas y que los asesores y encargados de llevar a cabo las políticas de Trump son declaradamente anti-inmigrantes. Por lo tanto, el panorama no es nuevo, es más de lo mismo, pero recargado, podríamos decir. ¿Cómo llegamos a esta situación realmente extrema de que en Estados Unidos vivan y trabajen 11 millones de migrantes ilegales, 5,5 millones de los cuales son mexicanos? Muy simple. La regla del juego es la siguiente: está prohibido el ingreso, pero pregunta adentro si te van a dar trabajo. Esta es la construcción histórica, política y social de un contrasentido, donde es ilegal cruzar la frontera sin documentos para ir a trabajar, pero es legal que los empresarios contraten ilegales. En realidad se trata de un doble estándar. La ley no es igual para todos. Y esto se definió legalmente en Texas en 1952, cuando se define que contratar a un trabajador ilegal no es ilegal para los empleadores. Esta disposición cambia en 1986 porque se dan cuenta que realmente es un absurdo, que si se quiere solucionar el problema tienes que poner sanciones a los empleadores. ¿Qué pasó? Que hay una disposición legal dentro de esta misma ley que dice que los empleadores tienen que ser conscientes de que están contratando a un migrante ilegal, pero ellos son conscientes de sus intereses. No les importa un bledo quién es el que está trabajando, siempre y cuando sea mano de obra barata. Es decir, ellos no eran conscientes, han sido engañados por bad hombres, como dijo Trump en alguna ocasión, que presentan documentos fraudulentos. La solución, en cierto modo, es fácil y compleja, ¿no? Si nadie puede trabajar en Estados Unidos sin documentos porque no te dan trabajo, pues simplemente se acaba la migración, porque es una migración estrictamente laboral,
como pasa en muchos países de Europa. Tú no puedes trabajar si no tienes documentos legales. En Estados Unidos sí se puede trabajar. Podemos prever dos escenarios, uno malo, más malo del que ya vivimos, y otro catastrófico. En el primer escenario podemos considerar un incremento importante de deportaciones de los llamados criminales radicados al interior de los Estados Unidos, procesados, pandilleros y personas que cometieron delitos o faltas mayores o menores. Mayores penas para los migrantes irregulares reincidentes, y eso es muy, muy importante, ¿no? Que cada migrante reincidente tiene que pasar meses en la cárcel, ¿no? Y se van a enfocar y hacer redadas en lugares específicos donde hay, por ejemplo, trabajadores que le llaman jornaleros o esquineros que están esperando en las esquinas para poder conseguir trabajo. Durante el gobierno de Obama se deportaron 2.8 millones de migrantes, un promedio de 350,000 al año. Más que el número, lo que importa señalar es el cambio entre deportados en la frontera y al interior de los Estados Unidos. Lo que van a deportar es gente que llevaba más de 10, 20, 30 años en los Estados Unidos, y eso es verdaderamente trágico. El 78% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tiene más de 10 años viviendo en los Estados Unidos y sin poder regresar porque es indocumentado. Entonces está totalmente desconectado de su lugar de origen, no tiene contactos para reincorporarse al mercado de trabajo, ¿no? De hecho, ya invirtió sus ahorros en los Estados Unidos. Hay un sector que sí pudo invertir en México, alrededor de 25%, según el Mexican Migration Project, de estos migrantes han invertido en una casa, en algún proyecto de inversión, digamos, que si los deportan, pues bueno, tendrán algún tipo de protección. El peor escenario, el escenario catastrófico, es cuando veamos que esas leyes de las cuales hice mención y que no llegaron a aplicarse en toda su magnitud, vuelvan a ser planteadas en la Casa de Representantes y aprobadas finalmente por el Senado. A la voluntad presidencial y el carro completo en ambas cámaras se suman además numerosas organizaciones civiles vigilantes, anti-inmigrantes, que de algún modo u otro estaban controladas o reprimidas, pero ahora pueden desbocarse. Entre los americanos existe un chip en el cual en los asuntos raciales con respecto a los negros no se pueden tocar. Es decir, inmediatamente funciona ese chip que dice no puedo decirle nada a los negros. No pasa lo mismo con los mexicanos. ¿Por qué? Porque son ilegales. Y detrás de esto se esconden todos los nativistas, los xenófobos, ¿no? Los del English only, ¿eh? Y con eso atacan a la migración. Hoy en día los niños mexicanos en las escuelas están atacados, ¿no? Precisamente por lo que Trump ha repetido de manera sistemática acerca de la construcción del muro. En fin, en la actualidad el doctor Luis Videgaray está al mando de la negociación comercial y no dudo de su capacidad, pero no creo que tenga mayor interés o conocimiento de la problemática migratoria. Tampoco se ve quién sea ese experto o esa persona que conozca el tema, que haya ido a negociar este punto que realmente es fundamental. Son 5 millones, son 10 millones o 30 millones, como lo quieran ustedes ver, de mexicanos que están en el otro lado y que se sienten desprotegidos. No solo las grandes empresas están desprotegidas, son los mexicanos en Estados Unidos están desprotegidos. Para el asunto de las deportaciones, además,
hay que considerar que se trata de un tema de política interior. Y uno se pregunta, ¿quién se encarga en México de coordinar, dirigir, organizar, planear, legislar, imaginar el escenario que se nos viene de deportaciones y que para nosotros tiene que tener el sentido de repatriaciones, porque, como ya se dijo, la patria es primero. Gracias. Muchas gracias, don Jorge Durán. Le cederemos la palabra a don Carlos Heredia. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Economía por la Universidad McGill y tiene estudios de doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó el cargo de director de la División de Estudios Internacionales del CIDE, donde actualmente se desempeña como profesor investigador. Es fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del que fue vicepresidente. Se especializa en migración, integración de América Latina y relaciones México-China. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, senador Albores. Buenos días a todos. Agradezco al Instituto Belisario Domínguez y al Senado de la República la oportunidad de exponer e intercambiar puntos de vista sobre estos temas cruciales para nuestro país. En mi intervención va a tener un enfoque que mezclará los 3 puntos torales de esta mesa 3, derechos humanos, migración y seguridad. La tesis que yo pongo sobre la mesa es que estamos en medio de una guerra cultural. Parecería un oxímoron esto, una contradicción. ¿Cómo puede una guerra ser cultural? La cultura es algo que nos lleva a la paz. Pero retomo la intervención tanto del maestro Álvarez y Casa como la del doctor Durán para plantear que en el fondo del asunto la postura de Donald Trump respecto de los mexicanos es una guerra cultural. ¿Qué significa una guerra cultural? Significa que una persona ajena a un grupo nacional define su identidad. Donald Trump define a los mexicanos como ladrones, nos define a nosotros como violadores, nos define como criminales, nos define como narcotraficantes. Qué bueno que somos socios comerciales. Imagínense si no fuéramos socios, ¿cómo nos definiría? Esa es la guerra cultural. El hecho de que Donald Trump puede pegarle a México y a los mexicanos impunemente, sin costo político alguno, es más, con beneficio y ventaja político electoral. Y como ya dijo el maestro Álvarez y Casa, puede venir a insultarnos en Los Pinos y obtener capital político a partir de ello. Porque él sabe que donde verdaderamente cuenta, que es adentro del sistema político estadounidense, esto le va a servir para presentarse él como alguien que puede impunemente insultar, que puede señalar a los mexicanos y aún así lo invitan a la casa de la presidencia del presidente de México y después hay quienes proponen el entreguismo vergonzoso como política a seguir, a ver si lo complacemos, a ver si lo apaciguamos, a ver si nos trata mejor, como decía el maestro Álvarez y Casa. Las élites mexicanas, que suelen tener un profundo desprecio por su propia gente, no lo ven así. Ellos lo ven como, bueno, pues son los migrantes, yo tengo Global Entry. Si hacen el muro, pues yo de todos modos puedo ir a Estados Unidos. A mí no me afecta el muro. El muro es algo simbólico. El muro está dedicado al infelizaje, a la gente que a ver cómo le hace para entrar, a los que entran por el desierto, a los que entran por el río. Yo entro por el aeropuerto George Bush de Houston, yo entro por el aeropuerto Dulles de Washington, yo entro por el JFK de Nueva York,
Por lo tanto, el muro a mí no me afecta. Y esa postura y esa visión del mundo y esa visión de nuestra propia gente se traslada a las negociaciones. Entonces, lo que importa son las reglas de origen. Lo que importa es el Telecán. Lo que importa son el flujo de mercancías, de capitales y de inversiones. No importan las personas, no importan los migrantes. Los migrantes son ficha de negociación, son moneda de cambio. Que le tengo que mover algo acá en el comercio, pero mira, yo te voy a detener a todos los guatemaltecos, yo te voy a detener a los hondureños. No solo los voy a detener, los voy a contener, los voy a deportar, de modo que hasta te voy a ganar la carrera. México deportó más centroamericanos en 2016 que Estados Unidos. Entonces, los temas que tenemos aquí vinculados, derechos humanos, migración y seguridad, se orientan hacia una práctica viciada y viciosa por la cual los migrantes se constituyen en variable de ajuste, se constituyen en moneda de cambio. La prioridad es para la tecnocracia mexicana el TLC, el flujo de mercancías, capitales e inversiones. Para los estadounidenses, la seguridad, como definida por ellos como por el perímetro de seguridad estadounidense, que va desde el Océano Glacial Ártico hasta el Darién en la frontera Panamá-Colombia, dicho por el titular de Seguridad Nacional, el general retirado John Kelly. Por lo tanto, los migrantes, pues esos que se las arreglen a ver cómo, porque a mí no me afecta el muro. Entonces yo puedo decir que el muro pues es algo simbólico. El muro, pues si quieren que lo hagan. Y el tema no es tanto el hecho de que el gobierno de México se muestre pusilánime ante los estadounidenses, digo que es grave, sino que no tiene la capacidad y la autoridad moral de convocar a su propio pueblo. Si evocamos lo que pasó en 1938, el general Lázaro Cárdenas convoca al pueblo de México. El actual gobierno no tiene la capacidad, la autoridad moral de convocar a su propio pueblo, porque sabe que hay dos raseros. De un lado es tú ajústate el cinturón, tú aguanta vara, tú resiste, y del otro lado es yo no voy a renunciar a un solo privilegio. Hay un muro adentro de México, no a lo largo del río Bravo y del desierto. Hay un muro interno por el cual, y lo hemos hablado aquí con los colegas senadores, la clase política en su conjunto, todos los partidos, todos los altos funcionarios, tienen esta tentación de decir, no, que se ajusten los demás, yo no voy a renunciar a mis privilegios, con muy honrosas y contadas excepciones que hay que mencionar. Pero en general, lo que está pasando es que la brecha que hay entre las élites y el grueso del pueblo se está abriendo. Lo mismo que pasó en Estados Unidos y que en México también está ocurriendo. Es decir, cuando en diciembre los legisladores reciben sus bonos y se anuncia el gasolinazo al mismo tiempo, bueno, pues ahora sí que es echarle gasolina al fuego. Entonces yo creo que el llamado que hacía el maestro Álvarez y Casa de decir, bueno, la estrategia negociadora tiene que ver con contar con autoridad moral y legitimidad política para poder convocar a la gente. Si no tenemos una mínima cohesión como país hacia adentro, ¿cómo vamos a negociar hacia afuera? Si no somos fuertes aquí adentro porque tenemos un rumbo común en donde los sacrificios se distribuyen por parejo
Entonces, ¿con qué fuerza van a llegar a la negociación? Pues van a llegar a la negociación como si estuvieran en Atlacomulco. Oye, vamos a jugar golf aquí a Malinalco, a Ixtapan de la Sal, y en una ronda de golf con Jared Kushner yo lo convenzo. ¿Y a quién traes al lado? ¿Y quién forma parte de tu constituency? La palabra en inglés que designa al electorado, que es tanto el destinatario como el beneficiario de una supuesta política pública de defensa del país. Y con esto quiero decir que yo por supuesto que no estoy de acuerdo con quienes dicen que hay que volvernos contra todo lo estadounidense y todos los estadounidenses. La marcha de 1 millón de mujeres del sábado 21 es indicativa de que ahí hay un enorme despliegue, corte transversal de la sociedad estadounidense, que va a ser la oposición más fuerte a Trump y con la cual tenemos muchos puntos de contacto. Entonces, la verdadera estrategia de negociación que tenemos que seguir, si no desde la cúpula del gobierno de la República, desde la sociedad mexicana, es fortalecer más que nunca nuestras alianzas con las comunidades mexicanoamericanas, con las comunidades latinas, toda América Latina. Paréntesis también de guerra cultural. En Estados Unidos todos los latinos son mexicanos. Es decir, eso de distinguir entre colombianos, peruanos, guatemaltecos, eso es demasiado. They're all Mexicans. Incluso hay una leyenda urbana que le atribuye a Trump, yo no sé si es cierto, pero por ahí se difunde, que incluso los puertorriqueños son los peores mexicanos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos entender, como lo entendió el expresidente chileno Ricardo Lagos, como lo entendió el presidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú, que no es precisamente trotskista de ultraizquierda. Esto es una ofensa, un agravio, es un acto de guerra contra América Latina. Esto es un acto hostil. Y nosotros acá, no, es que fíjese que yo no voy a pagar el muro. Espérate, la construcción del muro, el mero hecho de decir voy a hacer un muro, es un acto hostil contra un vecino. El Senado de la República tiene que designar la decisión del gobierno estadounidense de construir un muro como un acto hostil. No solo decir nos oponemos, no solo decir no lo vamos a pagar. El Senado, que constitucionalmente tiene la facultad de opinar, de plantear, de vigilar la política exterior, tiene que decir la construcción del muro en la frontera México-estadounidense es un acto hostil contra la nación mexicana. Punto 1. Y punto 2, el Senado tendría que decir: no hay negociación posible de buena fe, no hay renegociación que pueda tener lugar antecedida por un acto hostil. Si tú me pones a negociar con una pistola en la cabeza, yo te digo, espérate, antes de empezar a hablar, quítame la pistola de la cabeza, ponla allá y vamos a hablar de igual a igual. En este momento nosotros llegamos a Washington con una pistola en la cabeza. Es decir, yo te voy a construir, tú que eres mi aliado, a ti socio comercial, te voy a poner un muro en medio. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a ponernos a, como dicen todos los libros de la historia de las guerras y de las negociaciones y de los conflictos, etcétera, conoce a tu adversario. El adversario está jugando a partir de una guerra cultural. Está diciendo: los mexicanos son una raza inferior. Está diciendo: los morenos no son iguales que nosotros. Nosotros no vamos a hablar de igual a igual con un mexicano. Perdón que lo diga de manera cruda, pero estoy convencido
de que esa es la forma en que lo ve Trump, en que lo comunica Trump y en que lo procesan millones de estadounidenses. Nosotros no nos juntamos con una raza inferior. Yo no voy a hablar de igual a igual contigo. Las élites mexicanas que viven en otro planeta piensan que ellos forman parte del club de golf. Y entonces dicen, no, yo acá me ubico de igual a igual y le hablo al yerno de Trump al oído. Pero no acaban de entender que el mensaje de profundo desprecio que desde el día 1 ha expresado el señor Trump está dirigido también a ellos. Ahora sí les empieza a doler, porque no estamos hablando solo de migrantes que tienen que cruzar por el río y por el desierto. Ahora estamos hablando de intereses económicos. Ahora estamos hablando de empresas. Ahora estamos hablando de poder. Ahora estamos hablando de dinero. Ha habido dinero para contratar despachos de relaciones públicas y de abogados para la negociación del Telecán. Pero quienes se dedican a la labor cotidiana de protección de los mexicanos en Estados Unidos saben que ese es un rubro habitualmente castigado y que incluso cuando aparece una cifra en el presupuesto, ahí va desde la alfombra de remodelación de la oficina de no sé quién, y no va el dinero que está directamente encaminado a proteger a la gente en el terreno. Y eso, yo he sido legislador, así que cuando uno empieza una frase con las palabras con todo respeto, ya sabe que viene después. Eso se extiende a nuestros queridos legisladores. Es decir, tanto en San Lázaro como aquí, no vean nada más a Los Pinos y no vean nada más a la Plaza Juárez. Vean aquí adentro. ¿Cuánto se pudo haber invertido en protección de los migrantes en la línea de fuego con los bonos que recibieron los senadores? Yo no sé, a lo mejor alguien tiene los números y puede hacer la cuenta. Pero también hay que decirlo, porque ¿qué autoridad moral va a tener el Senado de la República y los senadores de decirle al Ejecutivo, oye, la casa de Malinalco, oye, la Casa Blanca? Pues les van a contestar, oye, ¿y tus bonos? Entonces, la negociación tiene que pensarse con asideros internos, con asideros de que hay que redibujar y hacer una reingeniería de la política mexicana. Me dirán, eso no va a ocurrir. Puede ser que no, pero sí es deber de todos nosotros hacer un examen de conciencia para decir, bueno, ¿con qué fuerza, con qué legitimidad, con qué autoridad moral van a ir Videgaray y Guajardo a negociar? Pues también hay que preguntarnos nosotros mismos con qué fuerza, qué legitimidad moral hay. Ahora que la página del presidente de los Estados Unidos en internet ya eliminó la lengua española, me van a decir que soy exagerado, pero ese es otro mensaje de la guerra cultural. Aquí ya no se habla español, aunque una sexta parte de los estadounidenses hablan español en su casa. Entonces, realmente a lo que estamos enfrentados no es un dilema de negociación comercial, no es una cuestión tecnocrática, no es una cuestión de si voy a ser más diestro en negociar reglas de origen o mecanismos de solución de controversias. Lo que estamos negociando en realidad es la identidad mexicana, el sentido de cohesión nacional. ¿Qué capacidad tenemos de articular y definir el interés nacional? No a partir
de los negocios o del dinero de un pequeño puñado de mexicanos, sino del conjunto de la nación mexicana. Eso es realmente lo que está en juego. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Heredia. Le cedemos la palabra a Ana Covarrubias. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. Ha fungido como coordinadora académica, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, mismo que actualmente dirige. Es especialista en derechos humanos y en la relación México-Cuba y los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Albores. Primero que nada, una enorme disculpa a mis colegas ponentes y a todo el público asistente por el retraso, pero ya aprendí que para venir desde el sur hay que tomar mínimamente 2 horas para llegar a tiempo. Bueno, esa es una lección que ya asumí. Agradezco desde luego muchísimo al Instituto Belisario Domínguez y en especial a Gerardo Esquivel por esta invitación para estar aquí con ustedes. Debo confesar que cuando el doctor Esquivel me invitó a hablar de derechos humanos, después me mandó el programa, vi los temas y vi mis colegas ponentes, me atemoricé mucho porque estoy en efecto con especialistas en migración, en derechos humanos yo lo que he trabajado en términos de derechos humanos es en la política exterior de México. Me angustié todavía más porque para mí, digamos, durante toda la campaña y ahora, Donald Trump y derechos humanos parecen 2 términos excluyentes. Entonces pensé, bueno, no tendré nada que decir, ¿no?, sobre derechos humanos y Donald Trump. Evidentemente no es un tema, sospecho que no pasa por su cabeza un poco esta idea de los derechos humanos. Entonces lo que decidí es hacer una presentación en 2 ámbitos. El primero me referiré un poco más a lo que significa en términos de tener un presidente como Trump en Estados Unidos para el régimen internacional de derechos humanos. Un régimen que me corregirá el maestro Icaza, durante muchos años México fue un gran activo participante de este régimen, tratándolo de construir, de moldear, etcétera, y no solo México, sino muchos otros países, y que es importante porque finalmente son reglas internacionales que ya muchos países asumen como reglas válidas en sus políticas exteriores e internas. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un presidente de las características de Trump con todo este, con todo este bagaje que hasta ahora no hemos visto ningún interés en temas de derechos humanos, no solo de migrantes, sino en general? Y la segunda parte de mi breve comentario, ya se nos acaba el tiempo, será un poco en la relación México-Estados Unidos. Aquí desde luego tenemos a los expertos en migración. El profesor Durán ya nos dio algunos tips, pero no solo verlo en términos de la migración, sino desde luego en términos de si van a entrar o no van a entrar el tema de los derechos humanos en la relación bilateral, que creo yo, dada la vulnerabilidad de México en el tema, puede ser riesgoso en caso de que Trump decida orientarse por ese lado. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa en términos del sistema internacional, de este régimen internacional de derechos humanos, la llegada de Donald Trump? En el caso de Estados Unidos tenemos una tradición un tanto contradictoria. Todo el mundo sabemos, es un país liberal, apoya la democracia, apoya los derechos humanos. En su historia podemos ver innumerables ejemplos en los que ha actuado interna e internacionalmente a favor de un régimen democrático y a favor de los derechos humanos. Podemos ver claramente políticas exteriores estadounidenses que pretenden abiertamente promover la democracia y los derechos humanos en otros países. Y para muestra, falta un botón, veamos la historia de América Latina desde el siglo XIX y durante el siglo XX y las intervenciones norteamericanas con el supuesto de promover la democracia y los derechos humanos. Desde luego, esta política ha sido selectiva. No es lo mismo tratar de promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua o en la República Dominicana que en China o en Myanmar o en Cuba.
para tal caso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hay una política selectiva, en muchas ocasiones fracasada. Podríamos encontrar pocos ejemplos en los que realmente la política exterior norteamericana ha colaborado a instaurar la democracia y el respeto de los derechos humanos en un país que no sea Estados Unidos. Otro punto que es importante es decir que a Estados Unidos en general le interesan los derechos civiles y políticos. Cuando uno habla de derechos sociales, culturales, económicos, para ellos no es tan importante, ¿no? Lo importa en otros países, no en Estados Unidos. Lo importante es que haya partidos políticos, que haya elecciones transparentes, que haya una democracia, que se respeten los grupos. Otro ejemplo importantísimo, vean la relación entre Estados Unidos y la Cuba socialista. En segundo lugar, ¿cuál ha sido el papel de Estados Unidos en los regímenes internacionales? Aquí también tenemos, y el maestro de casa me corregirá si me equivoco, que ha sido un papel o una presencia muy irregular. Es la gran potencia y es liberal. Uno esperaría que siendo la gran potencia, normalmente en la historia las grandes potencias tienen algún tipo de responsabilidad con la que uno puede o no estar de acuerdo, pero son responsables de un cierto tipo de orden internacional. Aquí tenemos a la gran potencia, a la superpotencia, que además es liberal y que sin embargo no tiene, digamos, ese afán de promoverlo en un régimen internacional, en las leyes internacionales, en los tratados internacionales. Lo promueve en su política exterior, pero no necesariamente en los regímenes internacionales. Si uno compara, por ejemplo, el número de tratados que ha firmado Estados Unidos y México, es una diferencia enorme. En un ejemplo muy breve que busqué ayer por la Universidad de Minnesota, que tiene un centro de derechos humanos muy importante, México tiene firmados y ratificados 50 tratados, Estados Unidos 16. ¿No? También, si me equivoco, le pido a Emilio Álvarez y Casa que me corrija, pero entiendo que Estados Unidos no ha aceptado la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde sí estamos casi todos los demás, y por ejemplo en la Corte Penal Internacional, después de firmado, se echaron para atrás. Entonces no podemos hablar de una presencia importante con otros presidentes que no sean Trump de Estados Unidos en el tema de derechos humanos en lo internacional. ¿Qué quiero decir con esto? No es novedoso, pero como veremos un poquito más adelante, sí puede ser un poco riesgoso. ¿Qué nos dijo Trump en la toma de posesión, en su campaña? Y revisé también la propuesta de política exterior en la Casa Blanca, no hay ninguna mención al tema. Si ustedes se fijan en el discurso de Trump de cuando tomó posesión, no mencionó la palabra democracia y no mencionó la palabra constitución, lo cual sí asusta un poco, si se quiere, viniendo de un presidente de Estados Unidos. Puede no ser extraordinario, ¿no? Pero sí llama mucho la atención. Revisé también anoche la página del Departamento de Estado, ahí todavía existe el Buró o la Oficina de Derechos Humanos que sí propone una política que quiera apoyar los derechos humanos. Si esto permanece o no en el Departamento de Estado, no lo sé. El nuevo secretario tampoco tiene un perfil, digamos, muy importante en términos de derechos humanos. Y finalmente, el discurso de Trump de toma de posesión, desde mi opinión, me parece un discurso muy beligerante que no puedo yo como hacerlo coincidir con una persona que tenga una sensibilidad en materia de derechos humanos. Así que mi conclusión en este sentido sería que todo parece indicar que no va a ser un tema de la política internacional de Estados Unidos, pero sí lo será cuando se convierta en un interés. El discurso de toma de posesión es clarísimo. Cuando los intereses, cuando nosotros creamos que el interés norteamericano está en riesgo, allí sí vamos a optar por una política fuerte, militar, si es necesario, y los vamos a defender. Eso sí, no hay absolutamente ninguna duda. Finalmente, mencionar en esta parte de la exposición la marcha del sábado, que si ustedes miran algunas de las fotos muy impresionantes en las distintas ciudades, sí era de mujeres, pero muchas de las pancartas era de derechos humanos. Finalmente, lo que las mujeres defendieron el sábado fueron derechos humanos, ¿no? Sí es un tema allí de derechos humanos. Si Trump hace caso a estas
a estas marchas, a estas posiciones, tendrá en algún momento que definirse en materia de derechos humanos. Pero también había pancartas por la igualdad de trato a los hispanos, a otras razas, a los negros, en fin, había también una, digamos, una puertita que se abría en términos del tema de derechos humanos. Para concluir entonces con esta parte, ¿qué podemos esperar? ¿Ayuda o no ayuda que los derechos humanos sean un tema internacional, un tema de la política exterior y de la política de Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos dos posiciones, ¿no? Se puede estancar el régimen internacional de derechos humanos. Eso puede afectar, sí, a muchos países que en algún momento pudimos ver en ese factor internacional una esperanza o un elemento que empujara un cambio interno. Ahí eso puede suceder, sin duda, como ha sucedido en el pasado, porque simplemente a Estados Unidos no le interesa trabajar en ese nivel, ¿no? Pero también, para no ser del todo pesimistas, ya que el pesimismo es ahora, digamos, nuestra característica más importante, veámoslo también como una oportunidad. Si Estados Unidos no interfiere en la construcción de tratados, de leyes internacionales, de convenios, puede ser que otros países interesados puedan trabajar mucho más en ese sentido. Entonces allí lo dejaría, digamos, con el escenario pesimista y con el escenario más optimista. Mi segunda parte entonces se refiere a lo que es la relación México-Estados Unidos. Lo primero que podemos decir, ya lo dijo el profesor Durán, para México sí es un tema, lo dijo ayer, no, ayer cuando lo dijo el presidente, sí creo que fue ayer, pero sobre todo nada más en relación a los migrantes, ¿no? Los migrantes deben ser tratados con respeto,